Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de cómo hacer un devocional. Para empezar, yo quiero dar el crédito de que este material fue usado o está basado más bien en el estudio de Red de Entrenamiento para Mujeres de Coalición por el Evangelio. Algunas que estamos aquí ya lo tomaron, y así que va a ser un recordatorio más de lo que aprendimos ahí, pero hay otros detalles, otras cosas que agregamos a esto. Entonces prácticamente esto es un resumen de ese material y de otras cosas de cómo poder estudiar la Biblia, métodos de estudio bíblico. Entonces, bueno, pasando a este tema ya de lleno, en esta lección vamos a aprender juntas a hacer este devocional. Y si bien hay diferentes métodos de estudio bíblico que ustedes pueden encontrar por todas partes, debes saber que siempre es necesario ser cuidadosos con la interpretación. La interpretación de la palabra tiene cosas que tenemos que ser profundos, o sea, no podemos inventarnos la interpretación de la palabra. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí dice procura con diligencia, o sea, esfuérzate en presentar la palabra de Dios. Aquí al final dice usa bien la palabra de verdad. O sea, es con precisión, con detalle. Ten cuidado cómo vas a hacer esto, le dice Pablo a Timoteo en esta carta. John MacArthur en comentarios sobre este pasaje dice que Timoteo, como todos los que predican o enseñan la palabra, debían hacer su esfuerzo máximo para impartir la palabra de Dios de manera completa, precisa y clara a sus oyentes. Esto es crucial para contrarrestar los efectos desastrosos de las falsas enseñanzas. Es por esta razón que nosotros tenemos que ser cuidadosos con la interpretación. No podemos interpretar el pasaje y decir lo que Dios no ha dicho. Es fácil caer en el error de agarrar un texto y ponerle algo que en realidad no dice el pasaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con decir algo que Dios no dijo, ¿cierto? Por lo cual entonces hay que enfocarnos en interpretar correctamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para la interpretación necesitamos primero tener el pasaje y decir qué dice el pasaje. Y luego, al final, pasamos a cómo aplicarlo a nuestra vida. O sea, eso es lo que queremos. Queremos ver en nuestra realidad lo que dice el pasaje. Pero no podemos ir de este punto a este punto sin un proceso. Así que vamos a ver el camino de la interpretación fiel. Hay dos maneras que se pueden llegar, pero solo una es la manera correcta. Primero tenemos el pasaje de la escritura. Ustedes tienen el pasaje de la escritura y hay una aplicación, ¿cierto? Lo que habíamos dicho anteriormente. Este sería el camino peligroso, pasar directamente del pasaje a la aplicación. Es un camino peligroso, ¿por qué? Porque no estamos viendo nada alrededor del pasaje, no estamos profundizando en el pasaje, no nos estamos adentrando en lo que el pasaje realmente dice. Entonces no tenemos que caer en este error. Así que, ¿cuál sería el proceso correcto? Primero tenemos que ver el significado para la audiencia original. ¿Qué es lo que la audiencia original quería está escuchando? O cultura de la audiencia original. ¿Por qué este pasaje encaja perfectamente con esas personas? Entonces, esos puntos nos dan claves para entender qué es lo que nosotros estamos escuchando en una sección de la Biblia. Y recordemos que la Biblia fue escrita por un largo periodo de tiempo, o sea que la gente fue cambiando. No es el mismo idioma en toda la Biblia. Entonces, tenemos que ir profundizando para entender qué es lo que las personas escucharon en ese momento y por qué para ellos fue tan precisa esa palabra.
palabra. Luego pasamos entonces a cómo este pasaje conecta con la persona y obra de Cristo. Para entender esto debemos que saber que toda la Biblia es una sola historia unificada. O sea, no es una colección de historias. Si ustedes crecieron en la iglesia como yo, ustedes van a decir, entonces la iglesia es la Biblia es una colección de historias separadas. Pero en realidad no. La Biblia es una sola historia que habla de Cristo. Entonces, como es una sola historia, hay un solo personaje principal, que es Cristo. Y ese es el enfoque de la palabra de Dios. Así que cada vez que uno va a la palabra, tiene que pensar cómo este pasaje refleja la persona de Cristo. ¿Cómo puedo ver a Cristo en este texto? Y luego, entonces llegamos al significado para nosotros hoy. Entonces, una vez que vemos todas estas cosas, que profundizamos un poco, entonces llegamos al significado para nosotros. Y finalmente, la aplicación personal, la aplicación para nuestra vida diaria, para la iglesia local, en general. Ese sería nuestro camino fiel de la interpretación. Ahora bien, hay métodos, como les dije, para estudiar la Biblia. Y para eso, para poder llegar a este proceso, hacer este proceso más fácil, entonces vamos a estudiar ese método. El método comienza con oración. Pero no solo comienza con oración, sino que la oración va en todo el proceso. Y más adelante vamos a ver qué es lo que quiero explicar con esto. El primer punto, entonces, vamos a ver la observación. Vamos a observar el pasaje y vamos a ver qué es lo que vamos a observar. Interpretación, eso también va en segundo paso, más profundo. Y aplicación, y ya es lo que dice para nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ir viendo esto punto por punto para que podamos entender cómo es este recorrido. Entonces, primero, la oración debe estar en cada parte del proceso, como les decía. O sea, no solo empezamos con oración, sino que vamos a la observación, oramos, pedimos dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a la aplicación. ¿Qué quieres que apliquemos también a nuestra vida? Dependencia del Espíritu Santo. Esto requiere que nosotros busquemos al Señor. Comienza con nuestra relación personal con Dios. O sea, nosotros queremos dar una enseñanza, ¿cierto? Es un devocional que estamos queriendo enseñarlo a otros. Así que para esto necesitamos depender primero del Espíritu Santo, que Dios cambie nuestra vida primero para poder enseñarla a otros. Y eso es lo bonito de poder enseñar la palabra de Dios, que Dios no va a cambiar a todo el mundo que escuche la enseñanza, pero sí te cambia tu corazón. Entonces, por eso necesitamos la dependencia del Espíritu Santo. El primer punto que vamos a ver es la observación. Para observar el pasaje necesitamos ser cuidadosos en qué vamos a observar. O sea, no es como, ya lo observé el pasaje, sino que tienen que ir con una lista. No van a hacerlo así nomás. Entonces, primero vamos a leer varias veces el pasaje. Tenemos que, y varias veces me refiero a que si es necesario leerlo 10 veces, es necesario. O sea, tenemos que leer y leer y leer. Pueden usar diferentes versiones de la Biblia para poder observar otras cosas que no se pudieron ver en una lectura de una sola versión. Pero pueden usar una sola versión también y leerlo muchas veces. Luego, observar palabras claves o frases repetidas. O sea, por ejemplo, cuando ustedes estudian las cartas de Pablo, ustedes tienen que ver palabras que tú dices, ¿a qué se refiere con esta palabra? Y entonces, marcar esa palabra. Si esa palabra se repite, ¿cuántas veces se repite? Entonces, eso les va a ayudar a una correcta observación de qué cosas van a estar buscando en el pasaje. Contrastes. ¿Qué es un contraste? Es algo como, por ejemplo, necio y sabio. Ustedes tienen que ver esto. Si hay esos contrastes en la palabra, entonces pueden buscarlos en el texto. Luego el tono del texto, cómo es el ambiente
que se está escribiendo. Y se nota cuando ustedes principalmente leen narración. Ustedes van a ir leyendo y se dan cuenta de que algo pasa en la historia o algo pasa en el texto de lo que se está escribiendo, que se dan cuenta que tienen que poner atención también. Preguntas que no entiendo. ¿Qué no entiendo de este pasaje? ¿Qué cosas realmente no sé nada? O no sé a qué se refieren. Y expresarlo en tus propias palabras. Entonces, esto sería como un resumen de tu lectura, ¿no? Y observaciones generales. Una lista de observaciones en la medida que ustedes leen el pasaje van a poder sacar del mismo pasaje. Así que vamos a hacer un ensayo con un pasaje que he escogido, que es en Primera de Reyes 17, 8 al 16. Y lo voy a leer. Busquen conmigo Primera de Reyes 17, 8 al 16. Y vamos a ir aplicando lo que vimos en la observación en este pasaje. Dice, voy a leerlo rápido por cuestión de tiempo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de aceite en una vasija. Y ahora recogía de los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás más para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Así que digamos que ya hemos leído nuestro pasaje unas 15 veces, en diferentes versiones. ¿Qué vamos a observar? Dijimos palabras o frases repetidas. Yo aquí saqué una lista pequeña. Ustedes pueden sacar muchas más. Harina, tinaja, pan, aceite. Eso se repitió un par de veces, ¿cierto? Entonces eso ¿a qué me hace alusión? Comida, decía yo. Yo hice aquí algo ahí para poder entender un poquito lo que queremos hacer. Otras palabras que miré muchas veces, Jehová. O sea, está hablando de Dios. Hay un Dios aquí de Elías. Viuda e hijo. Familia. Está hablando de una pequeña familia, pero compuesta por una viuda y su hijo. Y Jehová ha dicho. Varias veces habla que Jehová ha dicho. Entonces es la palabra de Dios. Entonces, ven, se puede ir sacando poco a poco. O sea, si ustedes pueden buscar más y encontrar más palabras repetidas, estas son unas que yo pude observar en el pasaje. Contrastes. Aquí está un poco difícil encontrar los contrastes, ¿cierto? Pero yo saqué algunas ideas para poder darles una idea. Escasez y abundancia. Ella tenía escasez y pues la abundancia es lo contrario, ¿no? A escasez. Muerte y vida. Ella dice, voy a preparar algo de comida y luego morir. Comida y sin comida. O sea, sería lo contrario. Palabra de Dios, palabra de hombres. Eso sería lo contrario. Dios ha dicho y la palabra de hombres puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, un pequeño ejemplo para que
los contrastes. El tono del texto. Dice, había un ambiente de preocupación. Al parecer la situación no era nada fácil y cada vez se estaba poniendo peor. Una mujer viuda con un hijo en medio de una sequía. Entonces, este es como un ambiente tenso, ¿cierto? Entonces, pueden buscar eso en el pasaje. Preguntas que no entiendes. Yo saqué algunas preguntas. ¿Dónde era Sarepta de Sidón? ¿Por qué Dios le manda a una viuda pobre a Elías y no a una persona con más recursos? ¿Por qué tenía que hacerle comida primero a Elías? Porque yo hubiera dicho, mira, haz comida y si sobra me das a mí, ¿cierto? Pero no, él le dice, hazme a mí primero. Entonces, eso me pareció curioso, no entiendo por qué. Expresarlo en tus propias palabras. Esto sería un pequeño resumen de lo que has leído. Entonces dice, Dios envía a Elías a un lugar llamado Sarepta, a una mujer viuda que lo alimentaría. Cuando llega Elías, ve a la mujer y le pide agua. Ella se apresura a darle, pero al instante Elías le dice que le dé también comida. Ella, preocupada, le dice que solo tiene un poco de harina y aceite y que era lo único que tiene para alimentar a su hijo y a ella. Elías le dice que Dios le había prometido que su aceite y harina no escasearían hasta que volviera a llover, pero que le prepare el primero. Ella lo hace y sucede tal como Elías había dicho. ¿Cierto? Un resumen en sus propias palabras de lo que ustedes acaban de leer. Observaciones generales. Entonces yo agarré mi cuaderno y empecé a leer otra vez el pasaje y a sacar qué observaciones veo en este pasaje. Y aquí hay algunas. Dios le dice a Elías que él había ordenado a una viuda que lo alimentara. Sin embargo, la viuda no había recibido ninguna instrucción. Qué interesante, ¿no? La viuda no tenía ninguna esperanza. Estaba lista para comer el último bocado y morir con su hijo. Ella hace un juramento acerca del Dios de Elías. Posiblemente ella adoraba a otros dioses. La viuda seguramente había escuchado del Dios de Israel porque no lo conocía. Cuando ella le dice, vive Jehová tu Dios, le dice a Elías. Esa es una observación que pueden sacar del pasaje. Porque él le dice, mi Dios no me había dicho algo así. Pero sino que le dice, tu Dios, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Entonces ella hace una alusión al Dios de Elías, no al Dios de ella. Es posible que adorara a otros dioses. Ella sabía que la situación era difícil y le pide que le dé alimento al primero. La anima a que no tema. Elías le muestra a la viuda quién es ese Dios de Israel a través de un milagro. O sea, él le dice, Dios ha dicho que no te va a faltar comida. Y al final el Señor cumple su palabra por boca de Elías y los tres sobreviven a la sequía. Entonces ven pequeñas observaciones que pueden ir haciendo poco a poco del pasaje. Punto número 2. Vamos a la aplicación. Así que vamos un poco más profundo. Ustedes pueden observar más cosas si se trata de otro género, tienen que ver otras cosas, pero estos son un ejemplo. Interpretación. Para la interpretación, primero estudiamos el contexto del pasaje. Entonces ya observamos una parte del pasaje, ahora vamos a interpretar. ¿Y qué es lo que vamos a interpretar? Bueno, género. ¿Qué género estamos viendo? Si es narración, si es poesía, si es un discurso. Ustedes tienen que ver esas cosas del pasaje. Y esto es fácil, ¿no? Una narración. Pues te está contando una historia. Autor, ¿quién escribió esta porción? A veces es muy importante porque se conoce mucho de la persona que escribió. Por ejemplo, cuando te dicen, este salmo lo escribió David. Tú haces memoria de historias que David tiene. ¿Cuándo y dónde se escribió? Eso es muy importante porque nos remonta al lugar específico, a la cultura, a la tradición de esas personas, incluso cómo se vestían, cuáles eran sus costumbres. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué fue escrito? ¿Por qué el autor quiere detallar específicamente esta historia? De tantas historias en la historia de Israel, en la historia de Jesucristo, esta historia es importante. Entonces, referencias culturales.
cuál es el ambiente, los personajes ahí en esta historia. Lo que hay antes del pasaje, los versículos antes, o el párrafo anterior, o el párrafo después del pasaje, también es importante porque nos da un contexto, un marco para entender nuestro pasaje. La otra parte que vamos a interpretar es cómo mi pasaje refleja los temas del libro. ¿Cuáles son los temas del libro entonces, cierto? Entonces, tienen que investigar un poco esto. ¿Dónde encaja mi pasaje en la estructura del libro? Entonces, el libro lleva una estructura, o sea, los pasajes no están aislados. Entonces, ¿por qué este pasaje, esta narración que acabamos de leer, se encuentra específicamente localizada ahí? ¿Y cómo esto encaja en el libro completo? El punto central o el tema central del texto. ¿Cuál sería el tema principal que ustedes le pondrían? Las Biblias, la mía, por ejemplo, la Reina Valera, tiene un título. Elías y la viuda de Sarepta. Pero ustedes, según su investigación, según su estudio, ¿cuál sería el tema que le pondrían? Yo le puse otro tema. Otro título. Sí, otro título al texto, ¿no? Entonces, estructura, un bosquejo pequeño. Ustedes pueden aquí hacer un bosquejo de 3, 4, no más de 5 puntos de un texto. Y cómo muestra a Cristo. Entonces, vamos a ir viendo paso por paso aquí. Voy a explicar un poquito que para interpretar el pasaje es necesario usar recursos para entender el contexto del pasaje. O sea, por eso estamos siendo claros. La interpretación no la vamos a encontrar fácilmente con una lectura nada más. Tenemos que buscar recursos. ¿Y cuáles son recursos? Biblias de estudio. Yo sé que muchas de ustedes tienen la Biblia de Estudios MacArthur, o la Biblia de Estudios Reformada, o cualquier otra Biblia de estudio que cumpla fielmente con la interpretación de la palabra de Dios. Comentarios bíblicos. Ustedes agarran un comentario de Primera de Reyes y dice mucho acerca del texto. Diccionarios bíblicos. Pueden buscar recursos y si no, pídanle al pastor que tiene muchos. Otro, algunos recursos en línea. Y con esto quiero ser cuidadosa. Tengan mucho cuidado con qué recursos en línea van a encontrar, van a buscar. Porque no todos los recursos en línea de la Biblia van a decir lo correcto. Entonces, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Y uno de los que yo recomiendo personalmente son los videos de YouTube de Proyecto Biblia. No sé si los han escuchado. Los recomiendo. O sea, si ustedes quieren saber algo de un libro específico, van y buscan el libro con el Proyecto Biblia y lo van a encontrar con una buena descripción del libro, quién lo escribió, contextos, temas principales. Así que ahí ya tienen media tarea hecha. Así que vamos a nuestro texto otra vez de Primera de Reyes. Entonces, vamos a ver el contexto del pasaje. ¿Qué género es? Narración, ¿verdad? Autor, según lo que investigué, dice que es anónimo, que no se sabe quién lo escribió. Esto también no nos dice mucho, pero ¿cuándo y dónde se escribió? El libro de Primera de Reyes, bueno, y en realidad es Primera y Segunda de Reyes, aquí se divide, pero en nuestra Biblia está dividido, pero es un solo libro. Comienza con el ascenso al trono de Salomón. Sin embargo, Salomón llega a tener tantas mujeres que su corazón se desvía hasta llevar el pueblo a la idolatría. Como consecuencia, Dios divide el reino en dos. Eso ocurrió en el 931 a.C. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Entonces, si ustedes buscan en sus Biblias, atrás hay unos mapas. Ahí dice Reino del Norte, Israel, Reino del Sur, Judá, y ahí están ubicados ciertos lugares. Este libro rastrea las dos líneas de reyes. Sin embargo, el reino del norte fue perverso y todos sus reyes eran pecaminosos, por lo cual Dios les envía juicios para que se arrepientan.
En el capítulo 17, la historia se centra en el reinado del rey Acab, en el reino del norte de Israel. Estamos viendo nuestro capítulo, le acabamos de leer del 18 al 16. Entonces vemos que en este pasaje se centra en el reinado de Acab. Acab era el rey en ese entonces. Y este se contrapone con lo que el profeta enviado de Dios Elías es enviado, para lo cual es enviado, para contrarrestar ese reino malvado de Acab. Entonces cuando ustedes leen eso, tú dices, entonces la sequía no es que, bueno, se acabó la lluvia y empezó a llover. O sea, no es como al azar, es algo que Dios lo había hecho. Dios había mandado esto. Entonces esto te da otra perspectiva, ¿cierto? Cuando tú no sabes nada del pasaje y empiezas a leer, a encontrar estos detalles, te das cuenta de cosas que no sabías, que no ibas a encontrar si no estudias la palabra de esta manera. Y este texto que está aquí, lo sacamos de las Biblias de estudio. Yo no me lo inventé. Ahora el contexto, ¿por qué fue escrito? Ya vimos el contexto del pasaje y ahora vemos por qué fue escrito este libro, este texto más bien. Dios quería demostrarle a Acab y al pueblo que él estaba por sobre los dioses al que ellos estaban adorando. De esta manera le demuestra a Elías su poder al sustentarlo a través de la persona menos probable, una viuda. Entonces vemos ese poder de Dios al sustentar a Elías por medio de una viuda. Referencias culturales. Aquí pueden encontrar varias cosas. Yo aquí puse nada más el baalismo. El pueblo de Israel se había desviado de Dios por causa del rey Acab y Jezabel su mujer. Acab estaba desviando al pueblo y lo estaba llevando por los dioses de Baal. Y entonces, el baalismo es la idolatría que estaba en el pueblo. Entonces, ven esta referencia cultural. Y aquí también pueden encontrar los personajes entonces de la historia. Yo busqué entonces quién es este rey Acab. Era un rey perverso de Israel. Fue el que más ofendió al Señor. Cuando yo leí esto dije, wow, es importante entonces este texto. Elías era un profeta enviado por Dios para juzgar a Israel y al rey Acab. En otras partes en otros comentarios decía que su nombre significa Jehová es Dios. Y quiere demostrar eso al pueblo y quiere demostrar eso al rey Acab. Entonces, ser viuda significaba ser una persona carente de recursos, porque el hombre era quien proveía para el hogar. Es otra característica que no encontramos en el texto a simple vista. Tenemos que ir más profundo. El lugar, Sarepta de Sidón, entonces van otra vez al mapa atrás y buscan Sarepta de Sidón. Dicen, no era un territorio del pueblo de Israel. Por lo tanto, la viuda posiblemente tampoco era judía. Si ella no vivía en Israel, posiblemente no era judía, sino gentil, no era del pueblo de Dios. Y por eso le dice, Jehová tu Dios, le dice en este pasaje. Y también era un territorio, dice, que gobernaba el suegro de Acab. Era Fenicia, centro de adoración al dios Baal. Imagínense lo que encontramos aquí. Dios manda a Elías al centro mismo de adoración al dios Baal para ser alimentado por una mujer viuda. O sea, todo lo que podemos encontrar con solo buscar en contexto cultural, en el contexto del pasaje. O sea, es algo maravilloso, ¿no? O sea, a simple vista no lo pueden ver, pero cuando vemos los detalles, profundizando en un contexto, entonces vemos más cosas. Entonces, vamos a lo que está antes y ahora y lo que está después. Es el panorama, el Primera de Reyes 17, 1 al 7, es el panorama donde comienza esta historia. Elías predice a Acab que no llovería sino por su palabra. De esta manera Dios lo envía a refugiarse en el arroyo de Querit, donde cuervos le llevaban comida. Pero el arroyo se seca y vamos a la segunda escena, que es lo que leímos. Ahora lo que pasa después.
Este pasaje nos muestra el desenlace en la vida de la viuda. Luego de que el Señor los alimentara con comida permanente, su hijo enferma y muere. Pero Dios hace un milagro a través de Elías y su hijo vive. Esta mujer adora a Dios y reconoce quién es él al ver la obra en su familia. Pues si ustedes, no lo leo por tiempo, pero si ustedes leen la última parte del capítulo 17, del 17 al 24, hay otro milagro que Dios al final termina de demostrarle a la viuda quién es él, al revivir a su hijo. Entonces, ¿cómo refleja mi pasaje los temas del libro? Entonces, ya vimos lo que está pasando con los reyes de Israel. Primero, ellos estaban desviando al pueblo, eran perversos, desviaban al pueblo a la idolatría. Entonces, Dios les envía juicios y les quiere demostrar entonces que Él está sobre todos esos dioses. Y eso es lo que encontramos entonces. ¿Cómo refleja mi pasaje? Los temas del libro. Dios les quiere demostrar a Israel que Él es el Dios verdadero. En este pasaje Dios se da a conocer a una viuda pobre manifestándole su poder a través del profeta Elías. ¿Dónde encaja mi pasaje en la estructura del libro? Dios usa a una mujer considerada insignificante en su época para demostrar su poder. ¿Ven? Vamos de más a menos. Vamos resumiendo un poquito menos la historia. Y entonces podemos sacar nuestro tema principal, nuestro tema de nuestro texto. Y es, Dios muestra quién es Él a sustentar a Elías y la viuda. ¿Cierto? Miren qué diferencia es como Elías y la viuda de Sarepta. Dios demuestra quién es Él a sustentar a Elías y la viuda. Y aquí hice una estructura. Como dije, esto no es una camisa de fuerza. Esto puede cambiar de acuerdo a su pasaje. Así que yo hice esta. Dios manda a Elías a la viuda. Elías pide agua y pan. La viuda obedece y Dios se manifiesta con un milagro. Ese es el bosquejo que yo hice. Y de cada uno de estos puntos pueden sacar una aplicación. ¿Sí? Después lo vamos a ir viendo. Y el último punto es cómo nuestro texto muestra a Cristo. Ya vimos entonces toda nuestra interpretación, pero ahora nuestro texto cómo muestra a Cristo. Si ustedes leen ese pasaje no hay ninguna mención de Jesucristo, ¿cierto? Algunos pasajes, como en el Nuevo Testamento, se ve más claramente. Algunos apuntan de otra manera, pero tenemos que ver que toda la Biblia es una historia que muestra a Cristo, así que de alguna manera nuestro texto va a reflejar a Cristo en 4 aspectos y los vamos a describir aquí y los vamos a explicar un poco. El primer punto es que el texto predice, es decir, anticipa la venida de Cristo. Anticipa la venida de Cristo, por ejemplo, en la Pascua judía. Si ustedes ven, la Pascua judía anticipa a quien vendría, que era Cristo. O sea, ellos mataban un cordero, rociaban los dinteles de la puerta con la sangre y el ángel de Jehová mató a todos los primogénitos excepto a los de las familias que estaban cubiertas por esa sangre. De la misma manera, Cristo viene y muere como en lugar de esa familia, en lugar nuestro, y nos cubre, nos limpia y ya no tenemos que morir nosotros porque Cristo lo hace. Entonces, de esa manera el texto de la Pascua predice la venida de Cristo, anticipa a un Mesías, a un Redentor. Número 2, prepara para, es decir, que conozcan al que vendría, que la redención viene. Los profetas anunciaban, prepárense para la venida de aquel que viene, de aquel que está ahí, de aquel que un día va a venir y rescatarlos. Entonces, muchos pasajes muestran nuestra redención, de cómo ese texto anticipa a ese personaje que vendría y cómo prepara para cómo vendría. Si ustedes leen Isaías, el siervo sufriente estaba preparando a la gente para la venida del Mesías. Número 3, el resultado de lo que el Mesías ya hizo.
el resultado de lo que Jesucristo ya hizo. Esto se ve principalmente en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Ustedes han sido redimidos, comprados, santificados, justificados. Eso es por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y el número 4 sería refleja o sombra de Cristo, aspectos del carácter divino. Eso lo podemos ver en muchos pasajes. Cómo estas características que se describen en este pasaje de Dios nos muestran también a Cristo, el carácter de la persona, de la tercera persona de la Trinidad. Ahora lo vamos a ver en nuestro propio texto. ¿Cómo nuestro texto muestra a Cristo? Aquí no se menciona a Cristo, entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo nuestro texto muestra a Cristo? Yo escribí esto. Este texto refleja a Cristo en el sentido de que Él es nuestro sustentador. Muestra aspectos de su carácter como bondadoso, compasivo con los indefensos. A la vez vemos que su palabra se cumple. Cristo es para nosotros el pan de vida, según Juan 3:35. El mayor milagro que podemos recibir no es la comida diaria, sino a Cristo mismo. Así como esta mujer depositó su fe en la palabra de Dios, dada por medio del profeta Elías, nosotros podemos poner nuestra fe en Jesucristo, nuestro pan de vida. La viuda experimentó en carne propia lo que Jesús dice de sí mismo: el que en mí cree nunca tendrá hambre. En Cristo nuestra sed y hambre es saciada completamente. ¿Ven? Yo de los 4 puntos escogí refleja. ¿Por qué? Porque yo veo aspectos del carácter de Cristo como bondadoso, compasivo, y también me muestra que Él es el que sustenta. Dios sustenta. Cristo es nuestro sustentador ahora. Y por eso, de esta manera, nuestro texto muestra a Cristo. Y para el recorrido final de esta interpretación fiel, vamos a la aplicación. ¿Cómo aplicamos? Después de haber hecho una investigación exhaustiva de nuestro pasaje, de ir profundamente, de estudiar qué cosas hay importantes aquí, qué cultura, qué es lo que es importante para los oyentes que recibieron este texto, para las personas que vivían en esta cultura. Entonces ahora vamos a nuestra aplicación. Ahí podemos ver qué hay para nosotros ahora. ¿Cómo se ve ahora para nosotros esta realidad de la palabra de Dios? Y aquí lo hacemos rápido. Interpretaciones y aplicaciones. ¿Qué demanda este pasaje de mí? ¿Qué requiere que cambie? ¿Cómo me llama a la acción? ¿Qué dice este pasaje de Dios? ¿Cómo debo de obedecer? Esas son algunas preguntas que ustedes se pueden hacer en la medida que aplican su texto. Ustedes pueden agarrar su bosquejo y en cada punto encontrar una aplicación para ustedes mismos. Y eso les va a dar mucha facilidad para desarrollar su devocional al final. Y una respuesta a obediencia o fe, un llamado al evangelio. Si ustedes ven, cuando digo nuestro texto muestra a Cristo, en este sentido vimos también que deposita tu fe en Él, porque Él te va a sustentar con su misma persona. Entonces vemos el llamado al final de fe y obediencia a Cristo. Y estas son algunas aplicaciones que yo saqué. Vamos a hacerlo rápido por el tiempo. Entonces dice, Dios demanda que confiemos en Él. Esto nos cuesta hacerlo. Y por eso acudimos a otros medios, como lo hacía el pueblo. Pero Dios quiere mostrarnos que Él nos sustenta con su palabra. ¿En cuáles áreas de mi vida no estoy dependiendo de Dios, sino que estoy confiando en mis propias fuerzas? ¿Ven? Ellos buscaban dioses. ¿Y qué pasaba? No confiaban en Él. Dios les mandaba juicios. Así que nosotros tenemos que confiar en Dios. Él demanda nuestra confianza. Otra aplicación, las situaciones difíciles que pasan en nuestra vida son pruebas que nos ayudan a ver a Dios desde otra perspectiva. O lo conocemos mejor y lo adoramos como hizo la viuda, o confiamos en otros medios para resolverlos. ¿Qué situaciones estás pasando hoy que te están haciendo dudar de quién es Dios? ¿En qué áreas de tu vida debes confiar más en el cuidado y la fidelidad de Dios? Entonces, yo hacía una aplicación y hago una pregunta para reflexionar. Y número 3, la provisión en cualquier área de nuestra vida es obra del Señor.
Él es soberano sobre todo y tiene el control de nuestra vida. ¿De qué formas has visto a Dios suplir tus necesidades? ¿Ven? Una aplicación de cada punto prácticamente y de qué formas he visto, y la pregunta. Y la final, que sería la respuesta final de obediencia y fe, es si aún no eres hijo de Dios y estás como esta viuda, desamparada, perdida, sin propósito, necesitada, y no solo físicamente, te animo a que deposites tu confianza en Jesús. Él ha prometido ser nuestro pan de vida, nuestro sustentador. Ven a Cristo ahora en fe y Él se hará cargo de ti. Él llenará tus necesidades más profundas, aunque te falte todo en este mundo. Jesús no te abandonará porque Él cumple su palabra. Esto lo vemos claramente al ver el texto y ver a Cristo, cómo refleja este texto a Cristo. Entonces podemos hacer un llamado al enfocarnos en el Evangelio y predicar el Evangelio también. Y finalmente así sería nuestro devocional ya terminado. Punto número 1, tema. ¿Cuál sería tu tema? Ustedes lo sacan del punto central del pasaje que ustedes mismos sacaron, que ya lo habíamos mencionado. Introducción. Agarran su contexto después de tener todas nuestras piezas aquí dispersas, entonces lo unen en una línea de pensamiento lógico, que es entonces poner nuestro contexto, una ilustración, recordar una ilustración de un texto o de una predica que encontramos. Puntos de estudio, una estructura. La estructura que ustedes sacaron la llenan ahí con su contenido y le ponen observaciones y aplicaciones que ustedes vieron de cada punto de su estudio. Y final, una conclusión. Las aplicaciones son buenas y tienen más aplicaciones, pero también como nuestro texto muestra a Cristo. Y ahí pueden sacar una conclusión y un llamado a la obediencia. Y así vería. Eso está en el ejemplo que le dimos en sus hojitas. Y finalmente, aspectos a tomar en cuenta al estudiar del pasaje. Quiero terminar con esto. Son aspectos, hemos visto ciertos aspectos que ya los he repetido durante el estudio, pero quiero enfocarlos ahora. El primer aspecto sería, primero, toma la Biblia. Toda la Biblia es una sola historia unificada que nos lleva a Jesús. Ya vimos cómo nuestro texto puede reflejar a Cristo, pero vemos, si hemos crecido en una iglesia como yo, creemos a veces que la Biblia es una serie de historias, que es una compilación de muchas historias, pero no, la Biblia es una sola historia que muestra a Cristo. Número 2, el tema de la Biblia es la redención. Y dice un comentario, la Biblia es una historia de creación a nueva creación, en la que Dios rescata a humanos pecadores y caídos de Satanás, del pecado y de la muerte, a través del Mesías y para la gloria de su nombre. Entonces, ustedes tienen que ver que en la Biblia hay historia de redención, necesitamos redención. Y esa necesidad de redención se muestra en cada página, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis. En cada paso, en cada parte de la Biblia vemos esa necesidad que tenemos de redención y Dios buscando al perdido, Dios acercándose al hombre, Dios rescatando a personas necesitadas, pecadoras, caídas, rescatándolas de Satanás a través de Cristo. Número 3, reconoce el género literario que lees. Nuestro texto que estudiamos era narrativa, pero no se va a estudiar igual si es poesía, si es un discurso, las cartas de Pablo, ustedes tienen que ver otros detalles. Entonces tengan muy en cuenta qué género están estudiando. No se va a interpretar de la misma manera, son los mismos principios, pero no es de la misma manera, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esto. Número 4, enfoca dos aspectos importantes, que es nuestra condición caída. Aquí dice que la condición caída
Es la condición mutua que las personas de hoy comparten con aquellos a quienes o sobre quienes un texto fuera escrito, que requiere que la gracia del pasaje manifieste la gloria de Dios en su pueblo. Es decir, patrones similares de conducta con el pueblo de Israel. Ustedes van y leen cómo murmura este pueblo, cómo no le creen a Dios, cómo rechazan a Dios. Es exactamente igual lo que nosotros hacemos. Nuestra condición mutua caída nos hace ser iguales a esas personas pecadoras de la Biblia. David y Betsabé, wow, el gran redentor, cayó en pecado. ¿Por qué? Porque su condición caída nos acerca a esos personajes de la Biblia. Y viendo nuestra condición caída, entonces necesitamos la solución redentora. Para esto es identificar la condición de caída del texto, nos obliga a honrar a Dios, porque ese rescate solamente puede venir de Él y nos evita promover simplemente un cambio de conducta. Cuando entendemos que nuestro pecado nos aleja de Dios, que necesitamos al Redentor, entonces nos humillamos y clamamos a Dios, porque sabemos que solo Él puede liberarnos. Y nos evita decir, señores, cambian esto, cambian aquello, ponte aquello, y empezar a hacer listas, ¿cierto? Que solo es Cristo el que puede hacer la obra en nosotros. Y número 5, para terminar, es escucha o lee comentarios, referencias o sermones del texto que tú estás estudiando. Si tú no estás segura de tus aplicaciones que has encontrado, entonces busca en otras personas sabias. Ya dijimos, ten cuidado con las cosas de internet, pero hay muchos sermones que yo estoy segura que ustedes puedan seguir. Aquí recomiendo Aviva Nuestros Corazones, las prédicas de Sujel Michelén, las prédicas de Miguel Núñez, nuestros recursos en línea de la iglesia que compartimos, libros, materiales. El objetivo es saber que tus aplicaciones y observaciones están acorde con la interpretación clara y precisa de la Biblia y que tú no estás sacando cosas que el texto no dice. Ten mucho cuidado con esto y escucha atentamente para que puedas llegar a la verdad del texto y no a cosas inventadas. Así que esto sería nuestro estudio de cómo hacer un devocional. Muchas gracias.